Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la clase número 18 del curso de Introducción General a la Filosofía. Hoy veremos el papel que juegan dos filósofos que nos resultan más contemporáneos que todos los anteriores que hemos visto. Dos pensadores que responden a sus épocas y al pensamiento heredado. Por un lado, hablamos de Karl Marx, un filósofo amado por muchos, odiado por muchos otros, el cual estuvo influido enormemente por el pensamiento dialéctico de Hegel. Por otro lado, Friedrich Nietzsche, filósofo famosísimo, quizás uno de los más famosos de toda la historia de la filosofía, influido enormemente por Arthur Schopenhauer y crítico de toda la historia de la filosofía. Veamos pues cuál fue su papel en la historia de la filosofía. Comencemos por Marx. Karl Marx es un pensador que la gente o ama u odia. Parecen pocas veces haber un punto medio. Esto es porque la filosofía de Marx no es solo una propuesta de interpretación del mundo, un método epistemológico para enfrentarse al mundo y conocerlo, sino que es una propuesta que va acompañada de la acción. Leer a Marx implicaba e implica para muchos acompañar la lectura de la acción. ¿Cuál acción? La de cambiar el estatus del sistema en el que estamos. Marx es un pensador sui generis porque no solo trata temas filosóficos, sino económicos, políticos y jurídicos. Marx es crítico de los economistas alineados a Adam Smith, el gran pensador que supo describir la forma de producción mediante la división del trabajo. Smith es un economista magnífico, pero vemos en su pensamiento una propuesta de descripción del sistema económico, concordando con la tradición empirista británica. Existe pues esta posibilidad ante el sistema económico moderno, simplemente describirlo y pensar que queda fuera de nuestro control su desarrollo, tomarlo como un sistema más que, al igual que los sistemas de la naturaleza, podemos describir pero no cambiar. Por otro lado, Marx piensa que el sistema económico no solo es objeto de estudio, sino de cambio, y para cambiarlo hay que actuar sobre él. Parte, pues, de la posibilidad de modificar el sistema de producción económico para acabar con sus deficiencias y contradicciones. ¿Cuáles son estas deficiencias y contradicciones? Las desigualdades del sistema económico capitalista. Estemos o no de acuerdo con Marx y con su propuesta por un nuevo sistema económico, lo que no podemos negar es que él, como ningún otro, ha podido diagnosticar los problemas del sistema capitalista. El sistema capitalista, nacido con la modernidad, tiene una capacidad nunca antes vista de reproducir riqueza. ¿Cuál es el problema con esto? La distribución de la misma. La riqueza generada en el sistema capitalista es originada por trabajo social, un trabajo colectivo. Esto es lo que vemos desde Adam Smith y la división del trabajo. Socialmente nos distribuimos tareas específicas y especializadas para hacer más eficiente la producción de mercancías y vemos cómo la riqueza que se produce de esta manera es mucho mayor y en un menor tiempo posible y sin tanto esfuerzo. Así, en una fábrica de zapatos, en lugar de que 10 trabajadores hagan zapatos en su totalidad, más bien 2 hacen suelas, 2 hacen cuero, 2 hacen agujetas, 2 ensamblan todas estas partes y 2 distribuyen y venden en las tiendas los zapatos producidos a cambio de dinero. Los resultados de esta división del trabajo son radicalmente mejores que los del trabajo individualizado. Esto lo vemos en la sociedad moderna con el nacimiento de las grandes fábricas y de la industria. Observamos que el trabajo es trabajo social, trabajo elaborado colectivamente. Sin embargo, la riqueza producida en este trabajo social no es distribuida de la misma manera en que se distribuyen y reparten tareas. La ganancia de todo ese trabajo se va para la clase burguesa. ¿Quién es la clase burguesa? La dueña de los medios de producción, de los medios para generar esa riqueza. Así, el burgués es dueño de fábricas enteras y por medio de la figura de la propiedad privada, garantizada por el Estado de Derecho moderno, el burgués se queda con la riqueza producida de estas fábricas. Sin embargo, estas fábricas no trabajan por sí solas, sino que requieren de fuerza de trabajo, lo cual solo pueden darlo los trabajadores. Pero los trabajadores no obtienen, al vender su fuerza de trabajo, la riqueza que producen, sino un salario,
una pequeña parte de esa riqueza por ellos producida. Este salario será tan bajo como sea posible, porque al burgués no le interesa en este intercambio económico más que aumentar sus ganancias. Esto lo vemos día a día y en los primeros días de la enorme industria observábamos cómo los trabajadores eran explotados, pero tras saber sus patrones, los burgueses, que podían contratar mujeres y pagarles la mitad, reemplazaban a sus trabajadores por trabajadoras. Y no solo eso, al darse cuenta de que podían pagarles una cuarta parte a niños, los contrataban y despedían a las trabajadoras, porque la lógica de la acumulación del capital es esa. Cuanto más puedas acumular capital, mejor, cueste lo que cueste. ¿Cuál es el problema de esto? La acumulación de la riqueza en pocas manos y la extensión de la pobreza en la mayoría. La acumulación de la riqueza se da en la clase burguesa, la extensión de la pobreza en la clase trabajadora, en el proletariado. El Estado puede intervenir para cobrar impuestos a los grandes capitales de los burgueses y redistribuirlos en la población junto a medidas para garantizar un salario justo, pero esto no hace más que aplazar lo inevitable, la enorme acumulación de riqueza en pocas manos. Hemos visto también que esta acumulación de riqueza en la clase burguesa se traduce como un poder político, un poder fáctico que corrompe a funcionarios, a legisladores y a judiciales. Esto con la finalidad de que el Estado no intervenga en este ciclo de reproducción y acumulación del capital. ¿Qué trae esto como consecuencia? Un sistema de producción en crisis. Un sistema que trae inevitablemente la desigualdad en su funcionamiento. Pero ante la posición de limitarse a describir este sistema y tratar de contenerlo, como lo es la posición de Adam Smith, Marx propone cambiar este sistema de producción y de distribución de la riqueza para que el trabajador obtenga lo que produce al ser dueño de los medios de producción, al socializar los medios de producción. Marx está fuertemente influenciado por la dialéctica hegeliana, dialéctica que no vimos en la clase anterior para no complicarnos más las cosas, pero que se resume en lo siguiente. Recordemos que para Heráclito, el filósofo presocrático, el mundo está en movimiento y por ello la verdad debe estarlo. Por ello, para Hegel, la verdad entendida con la lógica clásica, entendida como una sola, inmutable e inamovible, es insostenible. El movimiento dialéctico de la razón es lo que le permite a la conciencia elevarse poco a poco a razón absoluta. Pues Marx ve este mismo movimiento dialéctico de una contradicción y una superación de la contradicción, pero no en el pensamiento, sino en el mundo. La historia ha sido una historia de lucha entre contrarios y una superación de esta lucha hacia un nuevo estadio. ¿En qué lucha nos encontramos ahora? En la lucha entre la clase trabajadora y la clase burguesa. La superación de esta lucha será la de acabar con la forma de acumulación y reproducción del capital y socializar los medios de producción, lo cual únicamente será posible mediante una revolución proletaria. La revolución proletaria nace para Marx gracias a la conciencia de clase, y esto lo podemos observar también hasta nuestros días. En mi país, la mayor parte de la población estamos en la pobreza. Perteneciendo a la clase pobre, la gente que no tiene un ingreso mayor a más o menos unos 15,000 pesos mensuales, teniendo en cuenta que no tenga hijos y teniendo en cuenta que no vaya a rentar una casa. Pero gran parte de esta población pobre se cree de clase media por poder pedir algo en Rappi o por tener auto. Esto es porque ha caído en uno de tantos discursos legitimadores del sistema capitalista. Pero teniendo conciencia de clase, no únicamente sabe el proletariado que es pobre, sino que es imposible salir de esa pobreza bajo el sistema económico actual. Al ver que es imposible salir de esta pobreza, no le es posible más que acabar con este sistema económico e instaurar uno nuevo que no reproduzca los mismos vicios. Como puedes ver, el pensamiento de Marx, para bien o para mal, no únicamente te hace reflexionar, sino que te hierve un poquito la sangre al denotar los problemas que siguen tan vigentes en el sistema capitalista moderno. Y con ello, con ese calentamiento de neuronas, te llama a la acción. Es difícil leer a Marx no solo por su complejidad, sino por la desesperación a la que nos lleva por el estatus de la situación económica política en todos los países.
Claro que hay muchas críticas que hacerle a Marx y a la propuesta marxista, pero eso no niega los problemas que perfectamente diagnostica del sistema capitalista. Marx, entre otros autores, es llamado filósofo de la sospecha por sospechar de todo el pensamiento filosófico moderno como una forma de autoengaño de la especie humana, en este caso, para legitimar el sistema de producción capitalista. Vemos aquí entonces una crítica radical al pensamiento moderno, crítica que la encontraremos en estos filósofos de la sospecha, entre los que está también Nietzsche, pero con una crítica encaminada por otro lado. Veamos pues a Nietzsche. Nietzsche es un filósofo muy difícil por todo lo que implica. Su primera obra publicada, El nacimiento de la tragedia, requiere de conocer al menos, de manera general, sobre filosofía y mitología griegas, un poco del cristianismo y algo de conocimiento sobre la filosofía moderna. Esto es solo su primer obra, por lo que otros libros posteriores van a requerir aún más. Por otro lado, el pensamiento de Nietzsche nunca se mantuvo estático. Tuvo momentos en los que el pensador se centraba más en el pesimismo, luego en la ciencia moderna, luego en la crítica a la verdad de la ciencia moderna, etc. Veremos hoy cuáles son las líneas concluyentes en su pensamiento, pero hay que advertir que estamos omitiendo de manera casi criminal la enorme mayoría de material de sus libros y de su filosofía. Nietzsche es un filósofo de la sospecha por indagar en los ideales no solo de la modernidad, sino de toda la historia de la filosofía y los dogmas que estos ideales representan. Para Nietzsche, la historia de la filosofía dio un paso equivocado con Sócrates y desde ahí ha cargado con un grave problema: el rechazo de este mundo. Recordemos que para Sócrates y Platón, el alma está encarcelada en el cuerpo físico, cuerpo que la aqueja con sus dolores y deseos. Distanciarse de este cuerpo es la vía para alcanzar la verdad, junto a ver más allá del mundo físico ilusorio. Hay un rechazo por el cuerpo físico y por el mundo físico, en vías de alcanzar un mundo más allá. Por otro lado, con el cristianismo, el mundo más allá representa la vida eterna, el reino de Dios, al cual anhelamos llegar al actuar bien en esta vida. Actuar bien significa, sí, no matar, no robar, pero también abstenerse sexualmente, cargar con sufrimiento como sacrificio hacia Dios y rechazar los excesos de la carne y del apetito. Se reitera en el cristianismo este rechazo al cuerpo físico, al mundo físico y a la vida terrenal por el anhelo de una vida supraterrenal. Por último, en la modernidad, con Schopenhauer concluimos en la negación del reino de Dios, del mundo más allá de este mundo físico. Pero, ¿qué hay en este mundo físico? Tras la influencia del platonismo y del cristianismo, lo único que podemos ver en este mundo es sufrimiento, como lo hacía Schopenhauer. Heredamos una imagen deplorable del mundo terrenal por aspirar a una vida de santidad en el reino de Dios, pero al no existir para Schopenhauer más ese reino de Dios, lo único que nos queda es este deplorable mundo, por lo que la única conclusión es negar la vida, la voluntad de vivir de Schopenhauer. El lema que según lo conocemos de Nietzsche, el de Dios ha muerto, no implica la muerte literal de un Dios, sino la caducidad de los valores que el Dios del cristianismo representaba, los de la verdad divina, de un mundo más allá del terrenal y el del rechazo del deseo del cuerpo. Ante la falta de estos valores nos encontramos en un estado de nihilismo, de ausencia de valores. Y lo que nos propone Nietzsche para salir de este estado de nihilismo es generar nuevos valores. ¿Cuál sería el valor supremo tras la muerte de Dios? Nietzsche nos propone que sea la vida, pero no la vida eterna en otro mundo, sino la vida en este, en el carnal, en el del apetito, en el de los placeres, el del deseo, el de la sangre. La imagen de un mundo más allá de este genera una imagen de lo que el mundo debería ser, alejándonos de este mundo en cuanto es. Este mundo es, por un lado, placer, embriaguez, exceso, lujuria, muerte, y por otro es limitación, razón, ayuno, ciencia y prudencia. Nietzsche destaca que los antiguos griegos, en su celebración a Apolo y Dionisos, sabían perfectamente conjugar estos dos lados de la vida, el de la razón y el del exceso, el de la vida y de la muerte.
Celebrar todos los aspectos de la vida era la fortaleza del antiguo griego, hasta que el pensamiento se contaminó del rechazo socrático del cuerpo, cosa que radicalizó tiempo después el cristianismo. De ahí que para Nietzsche el hombre debe superar al hombre, superar esos valores que el hombre tenía tras de sí y convertirse en el superhombre, en el hombre que genera sus propios valores. Ahora bien, utilizo aquí la palabra hombre y no ser humano porque comúnmente se traduce así este término de Nietzsche. Pero hay que decir que el término que utiliza en alemán es Übermensch. Mensch, que en ocasiones se traduce como hombre y en otras ocasiones se traduce como humano, por lo que Übermensch también podría traducirse como super ser humano y de hecho Über significa por encima de, entonces podría traducirse como el sobrehumano o el suprahumano. Pero bueno, con todas estas malas costumbres heredadas, en el español se sigue traduciendo como superhombre. Esto es lo que propone Nietzsche para salir del estadio del nihilismo en el que nos encontramos, en donde los valores de verdad, de bien y de mal, de rechazo del cuerpo y de la vida, han muerto junto a la imagen que más los representaba, el Dios cristiano. Por esto es que Nietzsche es llamado problemáticamente el primer posmoderno, por hacer este diagnóstico de la modernidad y querer ir más allá de esta. Pero bien, esto es a grandes rasgos lo que encontramos como base del pensamiento de Marx y de Nietzsche. Estos dos pensadores son influencia de todas las corrientes filosóficas contemporáneas occidentales, tanto para criticarlos como para hacer más sólido su pensamiento. La siguiente clase veremos a muy grandes rasgos, muy grandes rasgos, la época más contemporánea, la que corresponde al siglo XX y a nuestro siglo, al siglo XXI. Época complejísima, cuyas corrientes van a ser casi solo nombradas en nuestro curso por su gran número y por su complejidad. Si te ha quedado alguna duda, házmela llegar por medio del WhatsApp de Filosofía desde Cero. Con gusto trataré de contestarlas lo antes que pueda. También te dejo un par de lecturas aquí abajo por si gustas profundizar en los temas vistos en el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.